Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad vamos a hablar del Real Madrid de Mourinho en un nuevo video que uno de ustedes me pidió que lo haga y como me lo pidieron lo voy a hacer porque tengo un recuerdo más fresco. A veces cuando me piden un video de algún jugador o de algún equipo en una etapa en particular, a veces al no tener el recuerdo tan fresco yo necesito verme los partidos de vuelta para poder tener el refresco de ese recuerdo y poder hacerlo. Pero claro, en este caso, como lo recuerdo mejor todavía y como me lo pidieron, bueno, vamos a hacerlo. Que está bueno hacer estos videos de un equipo de una etapa en particular. Vamos a ir en contexto. Sé que se habla mucho de Mourinho hoy en día, pero hasta que no haya nada oficial de ver al tipo firmando un contrato en la presentación, yo no hago video, porque imagínense, hago un video de Mourinho al Madrid y de repente no viene. Y queda el cohete. No, hasta que no haya nada oficial, no vamos a hablar al respecto. Pero sí vamos a hablar de algo que pasó, que es su etapa como técnico en el Madrid. Estuvo 3 años, él llega en el verano del 2010, en un contexto donde él venía de ganar un triplete con el Inter, una temporada magnífica, venía de varios éxitos, porque en el Porto venía de años muy buenos, en el Chelsea armó un equipazo, y en el Inter dejó unas bases buenísimas. Venía como uno de los mejores técnicos del mundo. En cambio, el Madrid venía una etapa de bloqueo mental en Champions, varios años cayendo en octavos, y además tenías al Barcelona de Guardiola en su mejor momento, y Florentino Pérez que volvió después de 3 años ausente, donde él dimitió y después estuvo Calderón. Él vuelve en el verano de 2009, y en esa primera temporada de la segunda etapa, la etapa actual de Florentino Pérez, hoy sigue todavía, en esa etapa el Madrid la primera temporada es una liga excelente para ser campeón. Pero ¿cuál es el tema? Estaba el Barça de Guardiola que hizo otra liga extraordinaria. De hecho, el Madrid pierde los 2 clásicos esa temporada y fueron determinantes para que el Barça sea campeón de liga porque la ganó por 3 puntos. Imagínense la importancia que tuvieron. Entonces, cuando llega Mourinho, Florentino Pérez cierto es que siempre quiso ser el mandamás, meterse siempre en el equipo de fútbol. Y se sabe que a Mourinho le dio un poder distinto a los demás entrenadores, porque claro, Mourinho tiene una personalidad, se impone. Y ahí el Madrid dejó de hacer esta política de siempre traer fichajes o galácticos o de renombre, que lo había hecho mucho Florentino Pérez en la primera etapa y en aquel verano 2009, donde trajo a Benzema, Kaká, Cristiano Ronaldo. Trajo otro tipo de jugadores, más promesas, que obvio, hoy lo ves y decís, sí, son estrellas, pero en ese momento no eran tan considerados. Un Özil, un Di María, que fueron refuerzos clave, y después la base de lo que había dejado la temporada anterior, que fue buenísima del Madrid en Liga. Fue una muy buena temporada y ese Madrid de Pellegrini jugaba bien. Fue uno de los mejores Real Madrid realmente. Pero claro, duró una sola temporada y hubo interna, algunos problemas entre el propio Florentino y Pellegrini, y llega Mourinho. Lo que pasa es que, claro, Mourinho es un técnico que se impone, que no se va a dejar pisar por las estrellas, y el Madrid tenía unos pesos pesados en ese vestuario. En esa primera temporada es un contexto complicado porque es lo que decimos, estaba el Barcelona de Guardiola en plenitud. Y el Real Madrid arranca muy bien, con un esquema que era muy ofensivo, porque claro, vos pensás en el Madrid, pensás en Mourinho y decís, nada, no es tan ofensivo. Mourinho es más perfil defensivo, pero no. Era un perfil de atacar y atacar. Tenías a Casillas en uno de sus mejores momentos, que después vamos a hablar de él, porque tiene mucho que ver en la historia con Mourinho. Xabi Alonso, que ya había llegado un año antes, en un grandísimo nivel. Cristiano Ronaldo también, que su primera temporada en el Real Madrid fue extraordinaria, la 2009-2010, una de sus mejores temporadas. Ya con la 7 en la espalda, porque la temporada anterior tenía la 9, teniendo en cuenta que Raúl todavía seguía en el equipo. Pero claro, se fueron Raúl, se fueron los Guti, y llegaron los Özil y Di María, que fueron grandes relevos. Di María, que estaba muy joven, explosivo también. Özil, que fue una incorporación buenísima, porque Özil encajó perfectamente en este Madrid, un gran socio, el mejor socio quizás que tuvo Cristiano Ronaldo en su etapa en la Casa Blanca. Pepe también, clave en esa defensa con Ramos. Carvalho también presente, el portugués. Y después sí tenía jugadores muy buenos como Marcelo, también joven, interesantísimo. Y rotaban la delantera. Estaba Higuaín, estaba Benzema también. Tenía un equipazo. Porque a veces se dice que el Barça de Guardiola sí, obviamente, jugaba como nunca. Pero no es que el Madrid era un equipito. Ojo. Y de hecho el Madrid arranca muy bien en Liga.
Pero claro, llega el clásico contra el Barça, el Madrid estaba primero, y si el Barça ganaba se ponía primer puesto. Y no solo que le gana, es que le gana 5-0, pero con un paseo que el Madrid ni la volvió la pelota. Y es impresionante. Y ahí marca cómo Mourinho tenía que buscar otro tipo de defensa hacia el Barcelona, que sabía cómo jugarle, porque ya lo ha enfrentado en diferentes clubes, y evidentemente en ese primer clásico lo pasó por encima al Barça. Y hay unas declaraciones de Di María muy sabias, donde el propio Fideo dice: la única manera de frenarlos era pegándoles. Y es así, cortando el juego, tratando de que sea el partido más largo posible, y así después el Barça le costó mucho más todos los partidos siguientes contra el Madrid. El otro partido de la Liga que empatan 1-1. La final de la Copa del Rey, puede mirar la jugada en abril del 2011, la cual gana el Madrid 1-0, gol de Cristiano, en un centro de Di María, Cristiano de cabeza en el alargue, jugado en Mestalla, en Valencia. Y en esa final fue un partido muy cortado, el Madrid pegó y pegó y pegó. También es cierto que el árbitro a veces puede dejarte, como lo dejó, pegar al Madrid en esa final mucho. Y claro, eso permitió que el partido tenga un tramo más largo, donde esté más cortado. ¿Y a quién beneficia? Obviamente a un equipo como el Real Madrid, que trata de cortar el juego del Barcelona, que si vos lo dejás tocar, lo dejás combinar y te van a pintar la cara. Y evidentemente Mourinho sabía que era la mejor forma de frenarlos. Claro está, si el propio Di María te confiesa que lo mejor es pararlos pegándole, ahí te marca todo, evidentemente. Y el Madrid después se pasa en esa barrera de bloqueo mental en Champions League, por fin llega a semifinales, por fin rompe la barrera de octavos, porque había eliminado al Lyon, el cual eliminó al Madrid en 2010, se tomó revancha, y después se elimina al Tottenham en cuarto de final. En la semi justo le toca contra el Barça. Partido de ida, el Madrid es un partido muy cerrado, donde también empieza a cortar mucho el juego. El Barça tuvo una posesión más defensiva, se cuidó mucho con la pelota, muchísimo. Partido de muchísimo cuidado de ambos. Pero el partido se rompe con la expulsión de Pepe, que algunos dicen que fue o no fue, pero como siempre digo, si vos pegas tanto y en alguna no te van a perdonar, e inclusive por ahí, que no puede ser tan clara como esta de Pepe, pero es lo que digo, si vos pegas tanto y ya la mínima que tengas un roce, capaz que no es de roja, pero también ya te tienen tomada la medida los árbitros, y ahí hay que ser un poco más pillo, más inteligente. Y esa acción de Pepe fue clave, porque el Madrid lo deja con 10, y el Barça lo supo aprovechar con genialidades de Messi, por supuesto. Primer gol, una buena jugada Fela, y segundo gol, ya Messi sin opción de pase, se inventa ese gol increíble, uno de los mejores goles de la historia del fútbol. Claro está. En la vuelta lo empatan, también con algunas acciones polémicas, algún fuera de juego, pero pasa el Barça a la final. En una llave donde el Madrid la intentó pelear como pudo, pero se enfrentó a una Ferrari, es así. Y después el Barça lo pasea al Manchester United en la final, aunque el Madrid ya estaba a un nivel tremendo, estaba para ser campeón de Europa. Porque tenía a Higuaín y a Benzema en un gran nivel los dos rotando. Cristiano Ronaldo, por supuesto, explosivo en esos últimos metros. Tenía a un Di María también que volanteaba y que por ahí enganchaba hacia adentro y era fundamental. Özil también manejando hilos con la pelota. Xabi Alonso clave en esa mitad de la cancha, sabiendo cuándo cortar, cuándo distribuir. Tenía un equipo extraordinario. Y un Ramos que a veces alternaba lateral con central, aunque mejor le va como central. A veces jugaba Arbeloa también, pero evidentemente hay una diferencia clara entre Arbeloa y Ramos como jugador. Pero el Madrid ya sentaba las bases. Un equipo que cuando tenía que salir y cortar y salir de contra, lo hacía espectacular porque tenía mucha explosión por las bandas con Cristiano Ronaldo y Di María, porque Benzema era combinativo con ellos, porque Özil en esos pases filtrados, pinchados, era excelente. Ahí es donde hacía muchísima diferencia. Y el Madrid sabía cuándo ir hacia adelante, cuándo adelantar las líneas también, porque sabía proponer, sabía llevar iniciativa y sabía jugar también. Y tenía unos recambios buenos. Adebayor llegó a jugar en ese Real Madrid también. Adebayor. Poca gente recuerda, pero había algún otro recambio también interesante. El Madrid en la 2000 y 2011 gana la Copa del Rey, queda segundo en Liga, cerca del Barça, y queda afuera en semi de Champions, aunque para mí, siendo honesto, me pareció el mejor equipo de esa temporada después del Barça. A pesar de que el Manchester United ganó su Liga, es decir, ganó la Premier y llegó a la final de la Champions, para mí el Madrid era mejor equipo. Es que el Madrid ya era muy dominante. Además, para los que dicen defensivo, es que el Madrid era una máquina de hacer goles y de generar ocasiones.
porque claro, tenía mucha explosión en ataque y sabía defenderse, porque tenía los jugadores, sabía cuándo pegar, cuándo cortar el juego. Era un equipo extraordinario y sabía pelearle al Barça. Sí tuvo un primer partido donde no salió bien la situación, donde el Barça lo paseó, pero después supo acomodarse con el tiempo. Y la Liga la perdió por poquito, pero ya era un equipo que en todas las competiciones sentaba bases. Y tenía un Casillas que sí, venía a un mundial excelente, pero ya él en toda su carrera ha cometido errores de bulto para ser arquero. Ya este tema empezaba a generar alguna cuestión para las siguientes temporadas. Y esto lo vamos a ver más adelante. 2010-2011, primera temporada excelente. Peleaste hasta el final todas las competiciones y el que te frenó de ganar un triplete fue el Barça. Porque vamos a ser claros, si no es por el Barça de Guardiola, era una temporada para triplete en Madrid. Imagínense lo buena que fue, además competitivamente. Un equipo que sabía manejar la pelota, que jugaba muy bien verticalmente y que además tenía jugadores de altísimo rendimiento. Temporada 2011-2012, el Real Madrid empieza la Supercopa España, la pierde contra el Barça. Recuerden que en aquel momento no era como ahora que se jugaba en enero, que iban a Arabia, no. Ida y vuelta, ida en el campeón de Copa del Rey, la vuelta en el campeón de Liga. Empatan 2-2 en el Bernabéu y gana el Barça 3-2 en el Camp Nou. El Barça que lo gana sobre el final, aquel gol de Messi, la pelea entre Mourinho y Tito Vilanova, el dedo en el ojo también. Todo hay una polémica porque, claro, en ese momento había mucha pica. Había mucha pica en los clásicos porque el Barça y Madrid rivalidad, los dos tenían equipazos, los dos tenían figuras mediáticas. La rivalidad Guardiola-Mourinho, ya previa a la semifinal de Champions había pica. Porque, recuerden, el Barça había tenido polémica en la semi con el Chelsea en 2009, Mourinho les tiró que le daba vergüenza ganar la Champions League, encima venían de la Copa del Rey, en la cual hubo también polémica en esa final y también hubo pica porque la final de la Copa del Rey, de la 2010-2011, fue previo a la semifinal de Champions. Imagínense la tensión que hubo todos esos días. Fue tremenda. Y el Real Madrid hace una liga extraordinaria, la famosa Liga de los 100 puntos, récord igualado por el Barcelona de Tito Vilanova, recién mencionado, en la temporada siguiente, la 2012-2013. Y ahí el Real Madrid hace la mejor temporada de la era Mourinho. Un equipo ya mucho más asentado, un Cristiano Ronaldo que hace una de sus mejores temporadas de su carrera, quizá la mejor, 2011-2012, 2009-2010, y las últimas 2 temporadas o 3 del United, del Manchester United, podemos decir que son las mejores temporadas del portugués, donde era asociativo, donde desbordaba, donde generaba muchas situaciones de peligro. Extraordinario. Un Benzema que también tuvo una temporada espectacular. Un rendimiento fantástico. Higuaín que entraba bien. Di María. Un Özil que también quizás hizo su mejor temporada, la 2011-2012, a un nivel tremendo, donde ya explotó mucho más esa dupla con Cristiano Ronaldo. Un Xavi Alonso también clave en esa defensa. Un Sergio Ramos y Pepe ya mucho más asentados como saga. Y evidentemente ahí ganaba mucho el Madrid, porque ya empezaba a tener mucho más dominio en la situación del juego y porque además arrancó tan bien esa liga que después fue difícil sostenerle el ritmo, evidentemente. Entonces, el Real Madrid tuvo una liga española espectacular y era la única forma de ganársela al Barcelona. Hacer una liga como la que hizo, perfecta de principio a fin, no ceder en ningún momento. Ya de por sí igual el Barça, esto estaría bueno hablar en otra situación, aunque hemos hecho video del Barça de Guardiola. La última temporada tuvo algunos cambios en la disposición táctica, porque vino Fábregas, porque también es cierto que ya el Barça venía con la barriga llena, y quieras o no, los jugadores también sienten este cansancio de ganar tantos títulos. Ya es un ciclo que se puede desgastar, y claro, el Madrid todavía no había tenido tantos éxitos, entonces evidentemente había otra ambición en los jugadores. Pero claro está que era un equipazo. Y la Champions League también, un rendimiento excelente, una gran fase de grupos. El Madrid pasa a los octavos con el CSKA Moscú, los cuartos con el Apoel y la semifinal llega contra el Bayern Múnich, que era un equipazo, el Bayern de Heinkes, un equipo extraordinario. Pierde el Madrid la ida 2-1. La vuelta la iba ganando 2-0. Recuerden que en aquel momento valía por doble el gol de visitante. Por lo tanto, con 1-0 ya estaba clasificado, con 2-0 ni hablar. El Bayern descuenta, porque claro, el Madrid salió con todo, presionando, asfixiando. Como era ese Madrid Mourinho, intenso, que sabía presionar, que sabía recuperar y en 2 o 3 toques hacerte la diferencia. Pero claro, cuando mete el 2-0, que lo mete rápido el Madrid, toma la decisión después de esos primeros 15 minutos avasallantes
ceder un poco más, atrasar un poco más las líneas, el Bayern empieza a toquetear la pelota y bueno, llega después el descuento de Robben de penal. Y con la eliminatoria igualada, ahí ya el Bayern pudo hacer la diferencia en los penales, el Madrid falló varios y se pierde la chance de jugar la final de la Champions, la cual la veía ideal para el Madrid, porque era la final contra el Chelsea y el Chelsea era el equipo más débil de los 4 que había en esa semifinal, a pesar de que fue el campeón, pero no era el más fuerte. Y ahí deja escapar una chance enorme. Aparte, era coronarte en el último año del Barça de Guardiola, Liga de Champions. Era una temporada soñada. Y es más, no sé si la mejor de la historia del Real Madrid, porque fue una de las mejores temporadas de la historia del propio Madrid. Fue increíble. Aún así, también a veces te puede pasar. Jugás contra otro equipazo. Son detalles muy mínimos, realmente. Y el Bayern perdió esa final. Perdió de local aparte, porque fue en el Allianz Arena contra el Chelsea por penales. Pero el Madrid dejó escapar una oportunidad. En Copa del Rey quedaron afuera contra el Barcelona en cuartos de final. Aunque claro, a pesar de que quedaron afuera en cuartos, ¿contra quién fue? Justamente, contra el Barça. En una llave donde el Barça había ganado en el Bernabéu el partido de ida 2-1. Es decir, 1-2 se dice, porque ellos dicen mucho 1-2 en vez de 2-1. 1-2 en el Bernabéu. Y en el Camp Nou el Barça había arrancado ganando cómodo, pero después en la segunda mitad lo empata el Madrid y estuvo a un gol de remontar la eliminatoria. Después el Barça de Guardiola gana esa Copa del Rey, la final contra el Athletic de Bilbao de Bielsa. Pero es cierto que ya había algunas incorporaciones en ese Real Madrid, la cual no tuvieron muchos minutos. Por ejemplo, Sahin, que después sí destacó en el Dortmund, no le dieron tantas oportunidades en el Real Madrid. Y ahí yo digo, podrías haberle dado alguna oportunidad, pero no jugó tanto. Callejón llegó después, tampoco se le dio tantas chances en el Madrid. Contrao también se gastó mucho, porque en ese momento 30 millones, hoy no lo ve y no parece tanto, pero era mucho, no era tan común los fichajes así de tanta cantidad. Y lo trajo porque Contrao es más un perfil defensivo, no tiene la calidad de Marcelo ni de Onda, pero claro, Mourinho ya lo conocía, portugués también, y empezó a tener de a poco más y más minutos. Lo que pasa es que se le notaba que la calidad le faltaba con pelota. Era un perfil más para partidos donde tenés que defender, atrasar las líneas y te sirve más que Marcelo desde ese lado. Pero en ataque se le notaba algunas situaciones donde no resolvía tan bien como el propio Marcelo. Traen a Varane también, porque Varane lo traen del Racing de Lens. Y es cierto que Varane todavía no jugó mucho. Recién en la 2012-2013, 13-14 empieza a jugar un poco más. Pero es un refuerzo importante porque son esos jugadores que nadie los ve y que tenés que tener buenos ojeadores, gente que mire fútbol, y también fue clave para el Real Madrid haberlo traído. Y ya se ha venido un par de jugadores también de las temporadas anteriores, Adebayor que estaba a préstamo, Gago se fue a la Roma también a préstamo, y un par de jugadores también que no tuvieron tantas oportunidades. Pedro León, que se habló mucho de él, no jugó tanto en la 2010-2011, lo mandan a préstamo también. Entonces, el Real Madrid, un equipo muy similar a la temporada anterior, logra explotar aún más el rendimiento y saca un nivel tremendo de sus futbolistas. Un nivel espectacular. Una temporada inclusive mejor que la anterior, parecía imposible, pero fue increíble lo del Real Madrid en la 2011-2012, ya con un Khedira más presente también. Que Khedira es un jugador que te ayuda en defensa, pero no es un futbolista tampoco muy técnico. Faltaba ahí un creativo. De hecho, me sorprende que haya jugado tanto en el Madrid, porque no era un jugador extraordinario. Lo cual también demuestra de que ahí necesitaba otro tipo de perfil, porque sí tenía Granero, Diarra, que podía aportar un perfil defensivo, pero necesitaba otro creativo. Por eso en el verano de 2012, la siguiente temporada, la última de Mourinho, la 2012-2013, llega Luka Modric, el cual fue muy cuestionado al principio en el Madrid, porque la gente se olvida. Pero Modric al principio fue cuestionado en Madrid, la primera temporada no le fue fácil, le costó un poco, porque Modric tenía un perfil muy ofensivo, muy de número 10, y a veces jugaba muy atrasado, casi de doble 5, porque Mourinho no era tanto del 4-3-3, era más del 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque jugaba Özil de enganche. Entonces, ahí, con un Modric tan atrasado, y lo exigías más defensivamente. Y pagó mucho el Madrid por él, pagó muchísimo. 30 millones que en ese momento, repito, era un dinero importante. Hoy
uno lo piensa y queda muy barato, pero no cualquiera apostaba por él. Por eso le costó un poco más la primera temporada, que fue, podemos decir, la peorcita de las primeras. Después sí, alguna de las últimas también, pero ya con una edad avanzada es lógico. Pero no tuvo el mejor rendimiento. Y ahí uno podría decir, ¿por qué trajeron a jugar el Tottenham? Hoy es muy fácil decirlo con el diario El Lunes. Ya en el Tottenham te había demostrado que era un fenómeno este muchacho, era un crack. Pero es cierto que, como digo, el Madrid tuvo algunos problemas y él jugaba mucho más atrasado y eso le merma el rendimiento, claro está. Traen a Morata también del Castilla, lo suben al primer equipo. Nacho, que también fue importante en el Madrid años después. Y se van un par de jugadores también. Ya Diarra se fue del equipo. Se fue también Pedro León nuevamente a préstamo. Gago ya directamente a traspaso. Y evidentemente ahí el Madrid tenía una base parecida con algún que otro refuerzo más. Pero ¿qué pasa? En esta temporada el Madrid arranca ganando la Supercopa de España nuevamente contra el Barça. Como el Barça fue campeón de Copa del Rey y Madrid de Liga, se define la final de ida y vuelta en el Bernabéu. El Barça gana 3-2 la ida, el Madrid gana 2-1 la vuelta y por el gol de visitante se consagra campeón de la Supercopa de España con un Barça nuevo, el Barça de Tito Villanova, más bajo de nivel. Aún así le sobró para ganar la Liga, porque claro, el Madrid arrancó muy irregular. Ya el equipo había tocado un techo. Con Mourinho hablo, no del ciclo en general, porque después sí tuvieron éxitos los jugadores. Pero con Mourinho ya habían tocado un techo y empezaron a haber tensiones en el vestuario, ya había conflictos con los jugadores y claro está que el rendimiento después lo merma en la cancha. La rotación entre Benzema y Higuaín, Benzema había bajado un poco respecto a la temporada anterior, porque claro, Benzema tuvo momentos muy buenos, sobre todo en la 2011-2012, pero vuelvo a lo que dije en otros videos. El tipo tenía que jugar en un rol donde tenía que asociarse, donde no siempre tenía las situaciones para el gol, porque a veces tenía que abrirse, mostrarse como opción, porque el que era el definidor en este equipo era Cristiano Ronaldo, y todavía era un jugador de banda, pero muchas veces tiraba diagonales hacia adentro, definía la jugada, pateaba los tiros libres, los penales, y el rol obviamente se reduce de un delantero. Por eso sí, una cosa es en el dibujo, que uno aparezca como delantero y el otro por la banda, pero el rol de mayor definidor en el equipo lo tenía Cristiano Ronaldo, por más de que en el dibujo aparecía en la banda y todavía tenía un juego por el costado de desborde. Claro está. Entonces ahí, evidentemente, tenés un Benzema más condicionado. Un Higuaín también, que fue su última temporada en Madrid. Ya en la fase de grupo de Champions le había costado mucho, había bajado bastante. El Dortmund de Klopp lo enfrenta a fase de grupos, le gana al Madrid en Alemania, empatan en España, el Madrid queda segundo de grupo, porque no sufrió mucho para clasificar, porque bueno, el Ajax y el Manchester City hicieron una Champions muy floja, pero ya venía de un bajón importante, ya en Liga le había costado mucho arrancar, y claro, eso lo aprovechó el Barça, que le empezó a sacar un montón de puntos en Liga al Madrid y no tuvo tiempo a remontar después. Y ahí le sacó muchísimos puntos. Y nunca perdió la Liga realmente. Es decir, a nivel Liga fue una temporada floja para lo que uno pretende del Real Madrid, que es pelearla hasta el final. Claro está. Y en Champions ya había arrancado mal. ¿Pero por qué? Porque tenía que adaptarse a un Modric, porque también entre internas saber qué delantero juega, cuál no. A unos jugadores que no les daban muchas oportunidades. Ya estaba en el primer equipo, por ejemplo, un Varane, que de a poco empezaba a jugar y a destacar. Ramos, que ya empezaba a consolidarse mucho más como central, aunque su temporada también fue irregular, como varias de las de Ramos, por supuesto. Y evidentemente ahí el Madrid no pudo encontrar un equipo fijo. Ya estaba Casemiro en el equipo del Real Madrid, pero Mourinho no le dio mucha chance porque nunca fue un entrenador que confía mucho en la cantera. No es que Casemiro salió del Castilla toda su vida, sino que lo trajeron de Brasil, pero jugaba mucho en el Castilla. Lo mismo otros futbolistas extranjeros del propio Real Madrid. Y claro, en esa primera mitad de temporada le costó mucho rearmarse. Ya de por sí tenía jugadores en los cuales no confiaba mucho. Carvajal estaba en el equipo anteriormente, pero lo mandaron al Leverkusen porque, claro, Mourinho no le dio chance. ¿Y qué tenía? Arbeloa de lateral derecho y después tenía que inventar con algún otro futbolista. Porque, evidentemente, como digo, no le daba muchas oportunidades el señor Mourinho. Y ya empezaba con el tema Casillas, que acá sí quiero llegar. Casillas, el cual ya había demostrado algunos bajones de nivel importantes y Mourinho tiene el atrevimiento de dejarlo de suplente.
y empieza a poner a Dan en algún momento, después a Diego López sobre todo, que jugó mucho también con Ancelotti la primera temporada del técnico italiano, pero eso sería tema para otro video. Y claro, empieza a jugar mucho Diego López y Casillas era un peso pesado, era el capitán del equipo. Y ahí también con la prensa y todo, todos los días era en rueda de prensa un problema, peleas con periodistas, no de pelearse violentamente, hablo de verbal, justamente en las conferencias, en la rueda de prensa. Ya conflictos con el equipo porque tenía irregularidades, le costó un Champions, le costaba en la Liga y evidentemente pintaba que sea una temporada final para el Real Madrid. Después tenías otros jugadores que no los pudo aprovechar mucho el club. Kaká, por ejemplo. Kaká llegó como una estrella en el Milan, no nos olvidemos. Kaká había llegado a un nivel tremendo y poco pudo jugar también en el Madrid. Tuvo la 2011-2012 algunos momentos buenos, pero poco pudo hacer porque estuvo castigado por las lesiones y encima ese puesto era de Özil, que estaba a un nivel extraordinario, tuvo temporadas buenísimas. Había pocos que sostenían el nivel en el Madrid. Pocos. Xabi Alonso a veces, Cristiano Ronaldo, Özil, a veces Di María, eran pocos los que podían sostener. Y repito, no le terminaban de encontrar la posición a Modric. Después tenías a Morata como otra opción de delantero de la cantera, pero no le daba muchas chances Mourinho, evidentemente. GC también, un talento interesante, pero volvemos a lo mismo. Entre que no le daba muchas chances a la cantera, ya había problemas con algunas estrellas como Casillas, te faltaba un lateral derecho y tenías que improvisar a veces poniendo jugadores fuera de posición y ya empezabas a tener problemas importantes. Entonces, el Madrid en Liga estuvo muy lejos del Barça. Y eso que el Barça ya venía de bajón. El Barça de Tito Villanova, que arrancó muy bien, después bajó un poco, porque el Real Madrid, cierto es que en ese momento no perdió contra el Barça. Es que no perdió. Le gana la Supercopa de España. Los partidos de Liga están en uno empatado, 2-2. El otro lo gana el Madrid 2-1 en el Bernabéu, a pesar de la diferencia enorme que había entre el Barça y Madrid en puntos en Liga. Y en la Copa del Rey el Madrid llegó a la final. Llegó a la final porque elimina al Barça en las semifinales, ni más ni menos. Esto también es un punto clave. Empata la de Bernabéu 1-1 y en la vuelta, en el Camp Nou, gana el Madrid 3-1. Que casi que es una goleada porque el Barça descuenta muy sobre el final, Jordi Alba. Y en la final contra el Atlético de Madrid, el propio Real Madrid pierde 2-1. Y ni más ni menos que en el Bernabéu. Es que es increíble porque tuvo la chance en 2010 de jugar una final de Champions, pero quedó muy lejos, porque quedó fuera en octavos contra el Lyon. Y era una buena oportunidad, campeón del Bernabéu, contra el Atlético El Cholo, que fue el mejor Atlético El Cholo, fueron los primeros años, equipo complicadísimo, pero perdió la final. La arrancó ganando el gol de Cristiano y después con goles de Arda Turán y el central, Miranda, termina perdiendo aquella final. Se queda sin Copa del Rey y sin Liga. Lo único que le quedaba era la Champions. Bueno, en realidad la semi de Champions la jugó primero, antes que las de Copa del Rey, pero quería dejar la Champions para el final, que fue complicado para el Madrid, porque había empatado con el Manchester United de Ferguson, la última temporada de Ferguson en la ida, que había empezado ganando con gol de Welbeck, lo empata Cristiano, y en la vuelta lo remontó, lo dio vuelta iba a decir, para no repetir la palabra, lo remontó el Madrid, autogol con el contra de Ramos, lo empata Modric y Cristiano mete el 1-2, el cual elimina al Manchester United y pasa a cuartos. En cuartos se elimina al Galatasaray y le gana la ida, aunque la vuelta lo sufrió bastante el Madrid. Tenía unos jugadores buenos en el Galatasaray, pero lo sufrió mucho. 3-2 pierde. Claro, voy a decir, no queda muy lejos el resultado, porque ganaste por 3 en la ida, perdiste por 1 en la vuelta, pero sufrió mucho para clasificar. Y en la semi juega contra el Dortmund, el mismo Dortmund que te había ganado y superado en la fase de grupos. Bueno, en la ida pierde 4-1, los famosos 4 goles de Lewandowski. En la vuelta gana 2-0, en los últimos 10 minutos meten gol Benzema y Ramos, pero no le alcanzó. Y ahí en finales de abril de 2013 se queda fuera de la Champions League, es decir, sin Liga, sin Copa del Rey, sin Champions League. El Madrid se queda sin nada. Pero ojo, peleó todo, porque en Liga, si bien es cierto, estuvo lejos, en Copa del Rey podés perder una final con ese Atlético, más allá de que era en el Bernabéu, se podía perder. Y en Champions League se quedó un gol de la final contra un equipazo como era ese Dortmund, de lo mejor de esa temporada junto al Bayern, bien merecida esa final para ambos. Y evidentemente con el vestuario ya, con temas complicados, ya el tema del arquero también, ya parecía un fin de ciclo, Florentino lo sabía, Mourinho también ya estaba un poco harto y hubo mutuo acuerdo
para que el propio Mourinho se vaya. Aún así, en los 3 años el Madrid pudo competir en Champions, pudo asentarse en Liga y pudo competir las Copas del Rey, porque las compitió todas, evidentemente. Es decir, volvió a dar un espíritu competitivo al Real Madrid, de pelear todas las competiciones, de ser candidato, de ser respetado, y pudo sacar el máximo rendimiento de varios futbolistas, porque de a poco empieza a jugar Varane, sobre todo en las temporadas siguientes. Ramos se empieza a sentar mucho más como central, y eso tiene mucho que ver en el área de Mourinho, poder ver esas características del jugador español. Por supuesto también en Xabi Alonso, futbolista que se hizo un peón en esa mitad de la cancha. Por supuesto también en un Modric, el cual en esa primera temporada de él la sufrió bastante. Después saca su mejor rendimiento en las temporadas siguientes. Tema para otro video. Cristiano Ronaldo saca una versión buenísima porque se vuelve mucho más definidor con Mourinho. Empieza a ser un jugador mucho más de los últimos metros, casi un segundo delantero. Ya de a poquito, muy de a poquito, empieza a dejar el costado izquierdo para transformarse en un acompañante del 9, podemos definirlo así. Y mucho tiene que ver Mourinho en entender dónde explotar las virtudes de Cristiano Ronaldo, que son más físicas. Y ahí sacó un rendimiento impresionante el bicho. 3 temporadas magníficas. También supo utilizar a Benzema en algunos momentos, que tuvo un juego muy asociativo. Higuaín también fue clave, aunque ya en el último tiempo en el Madrid parecía que estaba ya para irse y se termina yendo después, porque Higuaín después de esa temporada se va al Napoli. Pero evidentemente sacó rendimiento de varios. De Di María, Özil, la dupla con Cristiano Ronaldo. Pero claro, Florentino lo vende al Arsenal después de esa temporada, porque el Madrid hizo limpia. Porque no solo se va Mourinho, se fue Higuaín, se fue Özil, se fue Kaká, empiezan a irse varios futbolistas, se fue Carvalho. Evidentemente ahí esa limpia fue clave para que el Madrid encuentre otro tipo de plantel a la siguiente temporada. Pero si hacemos una conclusión general, Mourinho sacó un rendimiento tremendo de este plantel, porque el Madrid supo asentar las bases, supo ser competitivo, porque era un equipo que sabía jugar muy bien con pelota, porque era una máquina ofensiva, con las virtudes de sus futbolistas, con la verticalidad de los Di María, los Cristiano Ronaldo, las rotaciones entre Higuaín y Benzema, los pases filtrados de Özil, Xabi Alonso defendiendo por todos, futbolistas como Marcelo cuando atacaba, que era clave en esa dupla con Cristiano Ronaldo, que se potenció mucho en esa etapa con Mourinho también. Sergio Ramos asentándose como central, Pepe también siendo clave, el tema Casillas también, que después termina poniendo a Diego López, el propio Mourinho. Y evidentemente dejó una base de un equipazo, porque era un equipazo este Real Madrid, con unos problemas sí ya de vestuario en la última temporada, pero logró sacarle el mejor rendimiento a muchos de sus futbolistas, evidentemente, y empezar a competirle en serio al Barcelona, no solo en los títulos, sino en los partidos en sí, a plantarse en los partidos, a que sean clásicos peleados, que no sabes quién va a ganar, y mucho tiene que ver el espíritu competitivo que le dio Mourinho al Real Madrid. Por lo tanto, su etapa es excelente. Termina mal, es cierto, la última temporada termina complicada, pero es excelente. Y a mí me da igual que no haya ganado la Champions League, estuvo ahí nomás. Se enfrentó a equipazos, el Barça de Guardiola, el Dortmund de Klopp y el Bayern de Heynckes. Enfrentó a 3 equipazos en la semifinal y estuvo muy cerca en las 3, sobre todo en las últimas 2, contra el Bayern por penales, con el Dortmund por un gol. Son llaves que peleó, y con el Dortmund la peleó también. Yo me acuerdo en el partido de vuelta que falló muchas ocasiones el Madrid en ese encuentro, donde gana 2-0 pero se queda un gol de la final. Entonces queda un ciclo muy bueno. Evidentemente fue una de las mejores etapas de Mourinho. No sé si el mejor equipo de Mourinho, pero uno de los mejores, sin ninguna duda. Quizás el más completo por tipo de jugadores, por plantel. Y evidentemente fue un equipo maravilloso y uno de los mejores Real Madrid, porque tuvo niveles de fútbol en la 2000 y 2011. Y en la 2011-2012, extraordinarios niveles de fútbol. No sé si hubo un Madrid mejor. No sé si los Madrid que ganaron la Champions fueron mejores que aquel. Ojo a eso. Pero bueno, fueron 3 años en los cuales, repito, se pudo explotar al máximo este equipo. Así que si querés opinar, si querés comentar al respecto de cómo viste al Madrid Mourinho, en las características del juego, en aquellas temporadas, si querés más videos de este estilo, de algún ciclo en particular de un equipo, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.